Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días. El placer de recibirla. Rebeca y Gabriel, vamos a conversar con usted. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted? Bien, todo bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo viene para el sector turístico el Mundial? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Mira, el Mundial es un público muy selecto, no es que es de público masivo. Entonces depende mucho el perfil de la agencia de viajes. Es decir, si tuvo o no pasajeros para este Mundial. Pensá que los valores son bien elevados. Muy elevados, entonces sí. estamos hablando de un público de una clase media alta, pero que a la vez tenga interés en hacer el Mundial, porque mucha gente puede tener mucho dinero y no le interesa gastarlo en un Mundial. Hoy un pasaje a Qatar ronda más o menos los 700.000 pesos, ¿puede ser? Hoy, eso era el día de ayer que estaba el vuelo que salió de aerolínea para ir exclusivamente a ver este partido. Hoy los pasajes no te bajan de 1.100.000. O sea que de un día para el otro subieron prácticamente todo eso. No es que de un día para otro. Con todas las líneas aéreas salía 1.100.000, 1.200.000. Lo que pasa es que Aerolíneas puso este vuelo y lo puso más económico, pero porque tenía una ida y un regreso. Sí, claro. Y además porque tenía muchos asientos todavía sin vender, ¿no? De hecho se postergó ese vuelo. Salía a las 6 de la mañana, tuvo que salir a las 12 del mediodía. Claro, no salió lleno, totalmente. Bien. También por eso. Alejandra, ¿qué es esto de sumar al sector turístico a precios justos, esto que quiere hacer el Ministerio de Economía? ¿Qué saben ustedes desde el sector? Mira, yo lo veo medio complicado. Y lo veo complicado por dos partes. La primera y principal, al primero que le tiene entonces que decir de que ponga precios justos es Aerolíneas Argentinas. Porque los pasajes de avión es decir, los precios de los pasajes de avión son realmente altos. Es decir, son prohibitivos. ¿Sí? Entonces, al primero que le va a tener que, digamos, poner límites va a ser a su propia línea aérea, a la línea aérea del Estado. Entonces, empecemos por ahí, porque eso también te define mucho los viajes. Y después, vos tenés que pensar lo siguiente. Si vos al hotelero le vas a poner un precio máximo, entonces te va a pasar lo que pasó con Previaje. En Previaje, cuando se tardó en implementar, y a último momento habían firmado un acuerdo con la Cámara Argentina de Turismo para poner precios máximos en los de los hoteles. Y que de acuerdo a categoría. ¿Y qué pasó? La mayoría de los hoteles se dieron de baja del programa, porque dijeron, no, yo me doy de baja del programa para que me pongan un precio máximo. Entonces acá va a pasar más o menos lo mismo. Los hoteleros no te lo van a... Es decir, te van a decir que no tienen lugar, no vas a conseguir, vas a terminar pagando lo más caro, más como la demanda, la ocupación es alta, entonces vas a tener que pagar lo que te piden. Es muy difícil implementar eso que te están diciendo. Entonces la única opción que pueden llegar ellos a conseguir es, te van a decir después, como pasaban antiguamente, teníamos paquetitos de Aerolíneas Argentinas hace ya muchos años, en el que habían determinados paquetitos que te promocionaban Aerolíneas Argentinas con determinados hoteles. Pero después, ¿qué pasaba? Cuando vos llamabas y querías tener lugar, nunca tenías, porque eran una cantidad de lugares por avión y por hotel. Entonces, claro, esos lugares se agotaban en 2 minutos. Es decir, no era a nivel masivo, ¿entendés? Lo que vos conseguías lugar. Sí. Tal cual. Alejandra, ¿han tenido la posibilidad de hablar con el gobierno? A ver, más allá de esto que vos estás planteando, ¿cómo es en sí la propuesta y qué tan factible es de aplicar justamente por lo que vos estás manifestando? Mira, nosotros no realmente. No sé si la Cámara Argentina de Turismo ya habló algo al respecto. Seguramente, imagino que algo tuvieron que haber estado hablando, pero al menos a nosotros no nos han comentado nada. Y más allá de que esto sea complicado de aplicar, ¿no se lo puede ver beneficioso para esta temporada que viene, que sabemos que es todo verano, y hasta marzo mucha gente intenta viajar y bueno, quizás podría llegar a ser una ayudita? Mira, considerando el precio que está el dólar turista, ¿no? Me refiero,
que te sale un 100% de lo que está el dólar oficial. Entonces estamos hablando de un promedio de 350 pesos, la gente va a viajar igual dentro del país. Y vos, es decir, para mí, si haciendo esto que ellos dicen que quieren hacer, lo primero que para mí tienen que hacer es apuntar a la parte del aéreo y hacer más conectividad con precios más económicos. Y la hotelería, es decir, yo creo que se va a ir ajustando sola. Aparte ya hay mucha hotelería que está ocupada. Entonces, ¿cómo vas a regular esto? ¿Y cómo vas a controlar? Porque eso es el otro tema. ¿Cómo van a controlar la cantidad y miles de hoteles que hay dentro del país? No tenés forma. No tienen forma de ni siquiera controlarlo. Claro. Con respecto al tema de los aéreos que vos mencionabas, pensaba, digo, el problema de los aéreos hoy en día que si haces un desglose en el precio, la mayoría es impuestos. En internacional sí, en nacional no. Ojo con eso. ¿Y cómo sería entonces en ese caso con el nacional? No, porque eso vos tenés mucho impuesto en el pasaje internacional. ¿Por qué? Porque el pasaje internacional tiene aparte un 100% entre impuesto país, percepción del 45% y percepción del 25%, lo que te suma en total un 100% más. Y aparte tenés el impuesto a la Dirección Nacional de Turismo, tenés tasas de embarque, tenés impuesto de migraciones, tasa de combustible. Entonces, eso es con el internacional exclusivamente, que tenés todo eso. Con el que es dentro de la Argentina, no. ¿Y entonces por qué tan caros? Claro, porque el que está dentro de Argentina, el pasaje dentro de Argentina, no tiene, es decir, no cobra ¿cómo se llama esto? No te cobra lo del 100% ese. Ya de por sí le sacás eso. Entonces, vos lo que es dentro de un pasaje de Argentina tenés nada más que tenés la tasa de uso de aerostación, la tasa de seguridad, el cargo provincial y el IVA del 10,5. Es decir, para que vos te des una idea, mira, te doy un ejemplo. Un pasaje que la tarifa sale 46.825 pesos, con impuestos sale 55.596 pesos. Entonces es muy poca la diferencia. Sí, muy poca. Es muy poca. Muy poca. Exacto. El problema es en los vuelos internacionales, donde se ve realmente esa diferencia de la que vos estás hablando. Bien, está claro. Bueno, habrá que ver, es difícil de implementar entonces esto de precios justos para el sector turístico, esta idea que ha dejado correr el Ministerio de Economía. Sí, totalmente. Hay que ver a ver qué es lo cómo lo van a implementar, qué es lo que piensan hacer. Mirá lo que te decía con el pasaje internacional, ahí sí tenés diferencia. Te doy un ejemplo de internacional para que veas lo mismo. El pasaje internacional te sale, un pasaje internacional, por ejemplo, 100.430 pesos, ¿no? Y después ese pasaje con impuestos sale 389.946 pesos. ¡Wow! ¿Se entiende? Tiene una locura. Todo lo que tiene de impuestos. Y ahí tenés tasa de uso de aerostación también, tasa de seguridad, y ahí ya tenés tasa de migraciones, cargo por combustible, servicios de aeropuerto, impuestos de seguridad, aviación de seguridad, este es de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Después tenés el impuesto país, percepción del 45% y percepción del 25%. Conclusión, de un pasaje que salía 100.430 pesos, con todos los impuestos te sale casi 390.000 pesos. Wow. Una locura. Claro. Una locura, casi 4 veces más. Un verdadero disparate. Alejandra, antes de despedirte, te hago una consulta y te cambio un poquito de tema porque hoy empieza a regir el dólar para turistas extranjeros. Sí. ¿Cómo ves que puede llegar a funcionar esta medida vos desde el rubro turístico? Mira, la medida es muy buena. Ojalá de que ahora sea en serio, que lo estén implementando, porque la verdad fue un papelón lo que hicieron. Por supuesto, mucha gente que vino del exterior, gastó con su tarjeta y después se llevó la sorpresa que le tomaron el cambio oficial. Lo que eso nos trae muy mala propaganda al país, que haya pasado esto.
Y acá otro tema que tienen que ver urgente, de manera urgente, no es solo lo de la tarjeta, sino ver cómo van a implementar esto mismo para cuando agencias de viajes del exterior realizan compras a la Argentina a través de agencias de viajes argentinas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, cuando esa agencia del exterior transfiere el dinero, a la agencia de viajes le llega al cambio oficial, o más un poco menos del oficial. Entonces, es súper importante que también se implemente, es decir, que se implemente esto para las operaciones cuando las agencias, porque a ver, aparte el volumen de gente que te manda una agencia, estamos hablando que te mandan grupos, es decir, cuando son agencias del exterior. Entonces vos tenés mucha capacidad de atraer mucha gente. Y de esa manera es como que estás ausentando todo lo que es la llegada de los, más que nada de los grupos, porque no les conviene comprar de esa manera. Claro, bueno, qué locura, ¿no? Qué difícil las cosas en este país. Alejandra, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan